Vamos al libro de Hechos, capítulo 3. Y la semana pasada vimos acerca del ejemplo del cojo de nacimiento que fue sanado. Pero vamos a ver ahora versículos del 11 al versículo 26. Entonces, vayan ahí con su vista, hermanos, a este texto. Y vamos a leerlo alternadamente. Esta vez vamos a leerlo uno y uno. Un servidor empieza con el 11, usted me sigue con el 12 hasta el final de nuestro texto, de nuestro capítulo. Y quiero animarles a leer con ánimo. Es tarde, ya son las 8 de la noche, 5:10 para las 8. Y eso hace que a veces lleguemos del trabajo cansados, vengamos mentalmente ya desgastados. Entonces, anímese, refresque su mente y vamos a leer juntos. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la palabra de Dios en Hechos 3:11, lea con su vista. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Todos, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Leamos juntos el versículo 19. Este versículo es muy precioso. Lo vamos a memorizar en unas semanas, aquí en miércoles. ¿Cómo dice, hermanos? Fuerte. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Oramos? Señor, en esta noche te doy gracias por este bonito grupo de hermanos que has traído con el fin de adorarte, de escuchar de tu palabra. Tal vez vienen con desánimo en su corazón y anhelan agarrarse de ti. Te ruego que bendigas la predicación de tu palabra, que me des claridad para predicarla, me des el poder de tu Espíritu para que podamos no solamente comprender lo que se explica, sino que podamos llevarlo a nuestra propia vida. Te ruego, Señor, que nos permitas entender esta enseñanza, que podamos llevarnos algo en nuestro corazón en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El día de hoy hay tanta confusión que ya ni siquiera muchos saben qué es el Evangelio.
Recuerdo aquel joven predicador hace unos 9 años. Teníamos una actividad en nuestra iglesia y salimos a un tianguis allá por Sur 1. Y en ese tianguis empezamos a preparar un sketch con unos hermanos que venían del extranjero y lo tuvieron allí. Y la idea al final era que yo pasara y que a la gente que estaba ahí viendo, compartirles acerca del Evangelio. Y pues yo era de los únicos que hablaba español, ¿verdad? Los demás pues hablaban inglés o coreano. Y estábamos platicando un ratito allí, mientras estaba pasando el sketch, un joven ahí del tianguis se acercó a mí y me dijo: estoy viendo que ustedes están ahí preparando algo, ¿de dónde viene? Le dije: bueno, de la iglesia Jico. Y me dijo: si quieres yo puedo ahorita pasar y compartir el Evangelio completo. Y cuando yo escuché esa frase, yo ya sabía a qué se refería. Pero tal parece que él decía que a veces el Evangelio está incompleto. Esta frase de el Evangelio completo es una triste confusión. La confusión pentecostés del Evangelio completo. Es más, hay iglesias que se llaman del Evangelio completo. La iglesia más grande del planeta es una iglesia pentecostés en Corea del Sur. Y precisamente se llama Iglesia del Evangelio Completo. Full Gospel Church, así se llama. Y ellos dicen que el Evangelio completo tiene lenguas, que hay que hablar lenguas raras, pues. Ahora, esta es la confusión. La Biblia no dice que el Evangelio del Señor Jesucristo necesite lenguas. Yo nunca he hablado lenguas, más que hablo inglés, y ese sí lo tuve que estudiar un montón, ¿ok? Pero las lenguas no son algo que son parte del Evangelio, porque ni el Señor Jesucristo habló lenguas, jamás. Ahora, hermanos, las lenguas fue un don espectacular y temporal que Dios usó mientras las escrituras no estaban completas. Y este don de lenguas se usaba para a veces comprobar la venida del Espíritu Santo a la vida de alguien. Pero usted ve en la Biblia y mucha gente no habló lenguas. Después, hermanos, ya en el 2020 nosotros escuchamos que gente habla de lenguas y son cosas que simplemente confunden a la gente. La Biblia profetiza que las lenguas cesarían. ¿Y saben cuándo cesaron? Desde el año más o menos 200 después de Cristo. Después del año 200 después de Cristo ya nadie habló en lenguas. Hasta a algunas personas se les ocurrió hace 120 años. O hace 115 años, empezar a resucitar eso de las lenguas, donde Dios ya había cesado. Entonces, cuando usted escucha algo de las lenguas, el día de hoy es una confusión antibíblica, ¿ok? Usted no necesita hablar lenguas para que usted tenga el Evangelio. Y una de las ocasiones más importantes es que aquí precisamente Pedro está hablando del Evangelio y está explicando acerca del Evangelio, y no hay un tiempo donde se hablan lenguas. Así que no se espante. Usted no habla lenguas, amén, porque yo tampoco. Y porque si usted ha escuchado esto del pentecostalismo, en realidad es una confusión antibíblica el día de hoy, ¿ok? Y cada vez que una persona va a estos lugares donde hablan lenguas, en vez de salir bendecidos, salen asustados, ¿okay? Entonces no vaya a estos lugares, ¿okay? Son antibíblicos. Ahora, para nosotros, como Iglesia Bíblica Bautista Fundamental Independiente, es necesario conocer con claridad qué es el Evangelio. Yo le estoy diciendo que no incluye las lenguas, pero entonces la pregunta permanece: ¿en qué debemos de pensar a la hora de hablar del Evangelio? Y si las lenguas no son parte del Evangelio, entonces, ¿qué forma el Evangelio? Y ese es el tema de esta noche, que en nuestra porción que acabamos de leer podemos aprender la claridad del Evangelio. Ese es el tema de esta noche, la claridad del Evangelio. Y el Evangelio predicado por Pedro nos enseña claramente lo que nosotros necesitamos creer. Y hermanos, el Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, y no tiene nada que ver con las lenguas, no se me confunda. En este capítulo, Pedro predica el Evangelio y no habla lenguas. Entonces, no se me confunda. Vamos a ver entonces con este ejemplo de Pedro predicando del Evangelio, ¿qué es esto del Evangelio? Vamos a ver entonces este tema de la claridad del Evangelio, hermanos, y vamos a notar algunos puntos importantes que deben estar claros a la hora de pensar usted, ¿qué es el Evangelio?
porque es una palabra que nada más usamos en los contextos bíblicos, ¿ok? Ahora vamos a ver algunas enseñanzas del Evangelio o la claridad del Evangelio. En primer lugar, quiero que veamos que una verdadera claridad del Evangelio pone énfasis en Cristo. ¿Me escuchó? El verdadero Evangelio pone énfasis en Cristo. El pueblo estaba atónito. Usted leyó la noticia, toda la porción, cómo acababa de ser sanado un cojo y todo el mundo estaba atónito. Vea el versículo 11, dice que ese hombre cojo de nacimiento, más de 40 años cojo, estaba al lado de Juan y de Pedro. Y vean lo que dice la Biblia: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, fíjese, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, respondió al pueblo, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y lo que está diciendo aquí Pedro, hermanos, es que hay una multitud que se junta. Ya ve que siempre hay gente chismosa, ¿verdad? Hay un accidente y ahí van todos de chismosos, ¿no? Hay algo ahí, una pelea y ahí van todos de chismosos. Y también había judíos chismosos, así que hubo una sanación y todos estaban alrededor juntándose. Y entonces Pedro nota ahí a la gente que estaba interesada. Y entonces la gente pensaba que Pedro y Juan eran sanadores milagrosos y poderosos. Pero aquí los dos apóstoles no se dan el crédito a sí mismos. Ellos lo dan a Cristo como el sanador poderoso. Por eso aquí Pedro empieza a predicar del Señor Jesucristo y decirles que no era Él, hermanos, el que había hecho el gran milagro. Y entonces lo que aquí pasa, hermanos, es que Pedro pudo haber usado ese momento para hacerse una reputación. O pudo haberse tomado el crédito, ¿no? Como decimos. O hacerse de seguidores. O clamar tener alguna autoridad. Pero no hizo nada de esto. Pedro reflejó la alabanza hacia Cristo, nota, como un espejo. Él no recibió la alabanza, él simplemente la recibió y luego la regresó al Señor Jesucristo. Pedro se encargó de rechazar la alabanza, pues, y darla a Cristo y decir: ¿por qué me ven con esos ojos? Yo no hice nada, yo no lo sané. En el nombre del Señor Jesucristo, este hombre fue sanado. Y por eso es que está de pie. Y ustedes se preguntan y empieza a hablarles del Señor Jesucristo. Ahora vean la manera en que Pedro quiere exaltar al Señor Jesucristo. En el versículo 13, él habla del Señor Jesús, habla de que glorificó a su Hijo y le llama de unas maneras hermosas. Si usted se fija en el versículo 13, a Jesús se le llama el Hijo de Dios. En el versículo 14 se le llama el Santo. También se le llama el Justo. Y en el versículo 15 se le llama el Autor de la vida. Más tarde en el versículo 18 se le llama el Cristo. En el versículo 26 también se llama a Hijo con H mayúscula. Entonces lo que estaba diciendo aquí Pedro es: miren, ustedes vienen a mí porque ven un milagro y se preguntan qué pasó y qué hice yo. Quiero decirles que no me den el crédito a mí, que el Señor Jesucristo es el que sanó a este hombre. Y hermanos, cuando un cristiano es alabado o aplaudido o reconocido por algo, debemos de tomar el ejemplo de Pedro. No tomarnos nosotros las flores, ¿verdad? No tomarnos el crédito, sino que cada vez que hacemos algo bien y que alguien nos reconoce, es una oportunidad para darle gloria y alabanza al Señor Jesucristo. Tú rechazas la alabanza y dilo: oh, gracias a Dios pude hacer esto. Gracias a Dios me fue bien en el trabajo. Gracias a Dios pude acabar una carrera. Gracias a Dios que puedo ser bueno en algo y que Él me dio la habilidad de hacerlo. Y es importante no quedarse con la alabanza, sino rechazarla y dársela al Señor Jesús. Y eso fue lo que hizo Pedro. Ahora, pero Pedro estaba hablando del milagro de la sanación y todo, pero eso se fue dando como una oportunidad para hablar del evangelio de la salvación. Alguien dijo que Pedro tenía un auditorio para escuchar su explicación. La gente estaba asombrada del milagro que acababa de ocurrir y ya no había escepticismo. La mofa que había antes en el día de Pentecostés ahora estaba ausente. Pero Pedro aquí tiene una oportunidad excepcional de proclamar el evangelio. Y entonces Pedro empieza a hablar del evangelio. El evangelio resumido en una palabra, hermanos, es Cristo. Usted no tiene que estar hablando muchas cosas. Usted quiere hablar del evangelio, usted hable de Cristo.
Sin Cristo no hay salvación ni buenas noticias. Ahora, hay quienes por ahí, allá afuera, nos hablan de Dios, nos hablan de la Biblia y sacan unos cuantos versículos de bolsillo. Y hermanos, miren, no es que esté mal hacer esto, pero hablar del Evangelio es hablar del Señor Jesucristo. El Evangelio es una caja vacía si no se menciona a Cristo. ¿Está conmigo? Y yo he visto, hermanos, cómo en algunas iglesias, espero a usted no le pase este error, pero cuando una persona viene a nosotros y busca ayuda, es un error nada más hablarle de Dios y decirle, mira, Dios te ama, y mira la Biblia, y mira el amor de Dios. Y si tú nada más le hablas de eso o le hablas de la iglesia, tú no le estás hablando de Cristo, tú estás cometiendo un error. Porque mira, cualquier religioso allá afuera puede hablarles de Dios a su manera. Puede sacar unos cuantos versitos bíblicos de dominio público, pero nadie puede dar el Evangelio sin darles a Cristo. Y lo que Pedro estaba aquí diciendo es, miren, sí estamos hablando del milagro de este hombre, Cristo lo sanó, pero ahora quiero hablarles del Señor Jesucristo. Y Pedro habla de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Vean el versículo 15. Está hablando de Cristo y dice, a propósito, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y aquí Pedro habla con fervor y le dice, miren, no nada más Cristo hace milagros, quiero decirte algo, Cristo fue asesinado por ustedes, dice a los judíos, pero Cristo fue resucitado y Cristo tiene el poder para salvarnos. Y entonces habla del Evangelio. El Evangelio es Cristo en una palabra, pero ¿qué hablamos acerca de Cristo? Su muerte, su sepultura y su resurrección. En 1 Corintios 15, Pablo también habla claramente del Evangelio, hermanos. Escúchenlo, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces aquí vemos también a Pablo, que Pablo está diciendo, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Eso es el Evangelio. Entonces, si usted nunca había escuchado la palabra Evangelio, simplemente sepa que Cristo es el Evangelio y que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó para pagar el precio de tu vida eterna. Eso es la vida, eso es lo que la Biblia dice acerca del Evangelio. Así que ese es el contenido del Evangelio, es Cristo. Y mira, es tan importante que tú y yo aprendamos a hablar de Cristo, a presentar claramente el Evangelio de Cristo a los perdidos. Yo he visto hasta cristianos que ya han recibido a Cristo, que salen a ganar almas y dicen, Dios te bendiga, y te pasa una invitación de la iglesia, y hablan un montón de cosas y no hablan de Cristo. Entonces, realmente no fue de gran beneficio eso. Es muy triste. Luego, por ahí en algunas partes me han dicho, no, es que tal hermano pues nada más da invitaciones. Y eso no es compartir del Evangelio. Si yo quisiera que se repartan invitaciones, contrato a aquellos de Domino's Pizza o de alguna pizzería y les damos no sé cuánto les dan, 100, 150 pesos, y que ellos repartan 1000 tratados ahí en 2 horas y que los dejen en la puerta. Se puede hacer, ¿no? Pero ellos no saben del Evangelio. Así que usted tiene algo bien precioso. Así que sí, déles una invitación de la iglesia, sí hábleles de Dios, sí compártales versículos que hablan del amor de Dios, pero hábleles de Cristo, hábleles de que Cristo salva y Él es el único que puede salvar las almas. Eso no lo puede hacer ni un mormón ni un testigo de Jehová, porque tienen una confusión que ni ellos pueden con ella. Pero si usted ha creído en Cristo como su Salvador, que Él murió por usted, que fue sepultado y resucitó y le dio vida eterna a usted, usted puede compartir entonces claramente del Evangelio. Y hermanos, si Dios te da la oportunidad de hablar de Dios, habla de Cristo, habla del Evangelio, háblales que Cristo salva. Sé claro. Y eso es lo que nos enseña aquí la predicación de Pedro, que una verdadera claridad del Evangelio pone énfasis ¿en quién? En Cristo, hermanos. En segundo lugar, quiero que veamos un detalle más de la claridad del Evangelio, y es que Pedro predicó los requisitos claros para recibir el Evangelio. ¿Cómo se recibe el Evangelio? Sí, Cristo quiere darte vida eterna, pero ¿cómo la recibes?
Bueno, Cristo ya lo pagó todo, pero aquí Pedro habló claro el evangelio, pero también él habla una presentación clara, pero también habla de qué se necesita para recibir el evangelio. Y él dice dos elementos que toda persona en este planeta necesita para recibir al Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos dos elementos? Vean el versículo 16. El primer elemento es la fe, la confianza en Jesucristo. Vean el versículo 16 y dice ahí Pedro, y por la fe en su nombre. ¿Notan la frase? Y por la fe en su nombre. Y está hablando de la fe, ¿verdad? Que no solamente le dio sanidad al cojo, sino también después ya pudo creer en la salvación del Señor Jesucristo por la fe. Y el segundo elemento está en el versículo 19, donde dice la primera frase, así que arrepentíos y convertíos. Entonces está hablando ahí de arrepentirte. Ahora, los dos elementos claros que Pedro explica son fe y arrepentimiento. ¿Ok? Fe en Cristo y arrepentimiento para con Dios. Miren, un experto de este libro de Hechos dice esto: un evangelismo balanceado presenta al pecador tanto el arrepentimiento como la fe. Ser un verdadero testigo involucra las malas noticias del pecado y la culpa, como las buenas noticias de la salvación a través de la fe en Cristo. Entonces, cuando usted y yo hablemos a la gente de Jesús, tenemos que decirles que es importante que se arrepientan de su pecado para con Dios y que también pongan su confianza en el Señor Jesucristo. Muchas veces, hermanos, nos confundimos mucho, pero usted debe saber que si alguien no tiene vida eterna, o si usted en esta noche no está segura de ir al cielo, o está segura de ir al cielo, la manera de estar seguro es recibir al Señor Jesucristo con fe en tu corazón de que Él ya pagó el precio de tu vida eterna, y también arrepentirte verdaderamente de tus pecados. Esos dos requisitos son los que aquí Pedro presenta, hermanos. Y además, Pablo también lo dice en el libro de los Hechos aquí mismo, pero más tarde en Hechos 20:20 habla algo similar. Dice Pablo, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles. Y luego dice acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted puede tener fe, pero si usted no tuvo arrepentimiento, no recibió al Señor Jesucristo. Tal vez usted está arrepentido, pero si nada más está arrepentido de sus pecados, necesita confiar en Jesucristo como su Salvador. Entonces, estos dos elementos, hermanos, son los que dan salvación. No son 3 elementos, no son 4 elementos, no son 7 sacramentos como dice la Iglesia Católica. Son 2 elementos. Fe en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y eso va a hacer que el Señor te dé la vida eterna. Así que claramente Pedro aquí está predicándoles, hablándoles de Cristo, hablándoles de cómo recibir el Evangelio y la vida eterna. Y a propósito, si usted no ha recibido a Cristo, no le cuesta mucho. Cristo ya pagó en la cruz y usted necesita recibirle por fe y también siendo honesto, reconociendo que usted ha pecado y que usted no merece ir al cielo. Mucha gente le añade un montón de cosas. Por eso es que si usted va a preguntarle a todas las personas qué piensan, qué se necesita para ir al cielo, una de las mentiras más grandes de toda la historia es aquella que dice la gente religiosa, que para ir al cielo hay que portarse bien y ser bueno y tener buenas obras. Y es la mentira más grande porque aunque suena lógica, no es algo bíblico. Y eso es lo que todas las religiones cuentan, que hay que obedecer los 10 mandamientos. Es más, usted haga un experimento y pregúntele a 10 personas diferentes, ¿qué crees tú que se tiene que hacer para que una persona vaya al cielo? Y la gran mayoría le van a sacar esta mentira, siendo engañados y engañando a otros. Pero usted no se deje engañar. Lo único que Dios le pide a usted para ir al cielo y tener vida eterna es confiar en el Señor Jesucristo y arrepentirse de su pecado. ¿O qué no fue lo que hizo el criminal al lado de la cruz, hermanos? ¿Qué hizo este hombre? ¿Fue a la iglesia? ¿Se bautizó? ¿Habló lenguas? ¿O no sé qué tantas cosas se inventan? Este hombre tuvo arrepentimiento porque le dijo al otro, nosotros estamos aquí porque lo merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y luego tuvo fe en Jesús al decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que si tú nunca le has recibido, tú necesitas estos 2
decisiones en tu vida, arrepentirte de tu pecado y poner toda tu confianza en Jesucristo para que Él entre a tu vida y que pueda darte la vida eterna. Así que aquí el apóstol Pedro está siendo bien transparente, les dice que mataron al Señor, les dice que hay que hacer para recibir al Señor Jesucristo. Y ya vimos, hermanos, qué es la verdadera claridad que pone el énfasis en el Señor Jesucristo. También ya vimos qué es el Evangelio, ya vimos qué hay que hacer para recibir el Evangelio, que es la fe y el arrepentimiento. Vamos a ver una cosa más que Pedro aquí explica, hermanos. Él explica claramente cuál es la bendición de aceptar el Evangelio. Vean el versículo 19, si usted nunca lo ha memorizado, en la iglesia lo vamos a memorizar en unas semanas, pero lléveselo a su casa, memorícelo. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Cómo dice el versículo 19? Todos. Así que arrepentíos y convertíos. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué pasa cuando una persona decide recibir al Señor Jesucristo con fe y arrepentimiento? Ese versículo dice que van a ocurrir dos bendiciones tremendas. Serán borrados nuestros pecados. ¿Usted ya borró sus pecados? ¿Cómo se borran? Mire, mucha gente dice, no, pues es que yo pues ya lo voy a dejar de hacer y ya. Dejando de hacer las cosas no se borra el pasado. Y lo único que puede borrar los pecados es el Señor Jesucristo con su sangre. Tal vez tú has pecado mucho o poco, pero si tú mueres, Cristo va a condenarte por tus pecados. La única manera de que uno borre sus pecados, aquí dice cómo es, ¿no es así? Recibiendo el Evangelio, serán borrados nuestros pecados. Y la expresión borrados, hermanos, se toma de la práctica de los acreedores cuando cobraban a los deudores, hermanos, en los tiempos bíblicos. Cuando una deuda era pagada completamente, o era cancelada, o era quitada del registro, se decía que era borrada, era eliminada. Y lo que está diciendo entonces esta frase es, cuando tú recibes al Señor Jesucristo, cuando tú te arrepientes de tu pecado y pones toda tu confianza en Él como tu Salvador, la Biblia dice que nuestros pecados son borrados, porque el Señor es fiel en perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que Dios tiene buena memoria, hermanos. Pero cuando un creyente recibe al Señor Jesucristo, Dios perdona y olvida todos nuestros pecados cometidos. ¡Qué tremendo, hermanos! Y hermano, hermana, quiero recordarle que si usted recibió al Señor Jesucristo, el Señor borró tus pecados, canceló tu cuenta, canceló tu deuda. De manera que el Señor Jesucristo, las últimas palabras que dijo en la cruz fueron, además, fueron 7 frases, pero una de ellas fue consumado es, que es la palabra griega tetelestai, que significa que la deuda ha sido saldada. Y quiero decirle, mi buen amigo, que la única manera de que nosotros podamos estar seguros que nuestros pecados son borrados es a través de que Cristo con su sangre borre nuestros pecados. Y es una tremenda seguridad que usted y yo podamos ahorita recordar que si usted ha recibido al Señor Jesucristo, usted tiene sus pecados borrados. Qué tremenda bendición, porque aún el más tremendo pecado puede ser borrado por el Señor Jesucristo. Así que Cristo puede borrar nuestros pecados con su sangre. Qué tremendo beneficio es ese. Pero también hay otro beneficio, dice ahí en nuestro texto, que hay que arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados vuestros pecados. Y luego fíjese lo que dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Tiempos de refrigerio. La frase tiempos de refrigerio es una de las más hermosas para mí. Es una de las frases más hermosas que nos hablan de la comunión con Dios. Tiempos de refrigerio. Cuando una persona no conoce de Dios y no ha recibido a Cristo, no puede tener tiempos de refrigerio. No puede descansar. Puede irse de vacaciones y no descansar. Puede tener mucho dinero y no tener paz. Puede tener todas las cosas que el mundo ofrece, o fama o poder, y aún así no le deja descansar algo. Pero cuando alguien recibe al Señor Jesucristo, desde ese día puede tener y experimentar tiempos de refrigerio. Qué preciosa frase es esa. Tiempos de refrigerio me recuerda a la escuela. ¿Recuerda usted cuando estaba en la escuela? Y estaba ahí en las clases y era una tortura para usted las clases y sentía que estaban difíciles y que no entendía, y de repente había algo que se llamaba tiempo de
refrigerio, tiempo de lunch. Y uno se sacudía, dejaba sus útiles, dejaba su mochila, se salía a jugar con el frutzi, o se salía a jugar con la pelota, o se salía a comprar a la ¿cómo le llaman esta cosa? Cooperativa, ¿verdad? Sabemos todos de eso, ¿verdad? Y era un tiempo de refrigerio. Nos olvidábamos de la escuela dentro de la escuela. Qué bonito descanso era eso. Qué bonita relajación, ¿verdad? Y hermanos, quiero recordarle que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, ahora podemos disfrutar de una profunda comunión con Dios. Podemos sentir los tiempos de refrigerio, tiempos de tranquilidad, tiempos de consolación, tiempos de esperanza. Míreme acá, porque nuestra vida no es fácil, hermanos. La vida de los cristianos no es fácil, no es más fácil que la de los incrédulos. A veces hasta más difícil es. Pero quiero informarle que cuando una persona recibió a Cristo, puede tener acceso ilimitado a tener tiempos de refrigerio con el Señor. La idea griega de esta palabra refrigerio, la palabra griega es anapsusis y significa literalmente recuperar el aliento. Todos necesitamos recuperar el aliento, ¿no es así? Nuestra iglesia que está en el 3er piso, ¿verdad? Subimos las escaleras y antes de que me saluden, ahorita lo saludo, pastor. Necesita un tiempo de recuperar el aliento. ¿Sabía usted que los cristianos sí tenemos a veces vidas difíciles, sí pasamos por problemas? La vida a veces es como un maratón de muchos kilómetros en el cual debemos de correr y correr y correr y correr, y que a veces así como los corredores van corriendo, van quitándose el sudor y ven a las personas allí y les dan una agüita o una botella y no dejan de correr, siguen corriendo, pero esa botella les da un tiempo de refrigerio. Y quiero decirle que tal vez usted y yo no podemos parar en nuestra vida, y si usted debe de seguir corriendo en su vida y vienen problemas y no le dejan descansar, quiero decirle que usted debe de buscar al Señor, porque si no se va a cansar muy pronto, va a cansarse, va a caerse al piso, va a perder el aliento y ya no va a tener fuerzas para luchar. Y lo que usted necesita es recordar que como cristianos no podemos correr ese maratón a menos que tengamos tiempos de refrigerio. Qué tremendo es esto, hermanos. Esta frase a mí me recuerda lo que el Señor Jesús promete en Juan 10:10, que es el versículo de nuestra iglesia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo el Señor Jesucristo, para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Vida abundante en Cristo. Una vida abundante no es la que no tiene problemas. Una vida abundante es la que aprende a tener tiempos de refrigerio con el Señor. Una vida abundante no es la que no tiene problemas, o la que no tiene enfermedad, o la que no tiene carencias, o la que no tiene algún problema. Hermanos cristianos, necesitamos recordar que el Señor nos puede dar tiempos de refrigerio y seguir adelante corriendo el maratón hasta que lleguemos a la meta, la cual es el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, quiero hacerle pensar de dónde vienen los tiempos de refrigerio del cristiano. Fíjense cómo está estructurada la frase que dice Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y luego dice, para que vengan, ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde? Ve ahí en su Biblia. Para que vengan, ¿de dónde? De la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Hermanos, ¿de dónde vienen los tiempos de refrigerio del cristiano? De la presencia del Señor. Es triste cuando un cristiano tiene acceso al Señor, acceso a tiempos de refrigerio y no los toma, y anda igual de cabizbajo y depresivo como todos los demás. Es triste. Es triste porque no toma las aguas vivas del Señor Jesucristo, no toma tiempo de refrigerio. Yo le quiero animar, cristiano, toma tiempo de refrigerio en comunión con Dios, en su palabra, en oración, en desahogarte de las presiones, en tiempos de refrigerio donde el Señor Jesucristo te hace descansar tu alma, aunque todo el mundo esté de cabeza. Tú puedes tener tiempos de refrigerio si has conocido al Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo el Señor Jesucristo, y nos daría descanso para vuestras almas. ¿Quieres descanso? No te lo dan 8 horas. Puedes dormirte 20. Y si estás cargado en tu corazón,
te levantas con ojeras. Tú necesitas que el Señor Jesucristo te dé ese tiempo de refrigerio con un tiempo de comunión con el Señor. Hermano, hermana, los cristianos no leemos la Biblia como un lujo. No tenemos un tiempo diario, habitual de lectura y oración porque no tenemos nada que hacer, sino porque es la necesidad de tomar un tiempo de refrigerio en la presencia del Señor. Por eso a veces los cristianos están todos depresivos igual que allá afuera, todos tristes, todos amargados, todos enfermos, todos preocupados. ¿Por qué? Porque aunque podemos tener tiempos de refrigerio porque Cristo vive en nuestro corazón, no lo hacemos si no leemos nuestra Biblia, no pasamos tiempo con el Señor. Por eso estamos igual de preocupados que todo el mundo. ¿Quiere tener tiempo de refrigerio? Si usted no ha recibido a Cristo, recíbale y tendrá tiempos de refrigerio que vengan de la presencia del Señor. Pero si usted ya ha recibido al Señor, exprima esos tiempos de refrigerio. Descansa en el Señor. Hoy en esta mañana leía el precioso Isaías 26:3. Oh hermano, si usted no se lo ha leído, se ha perdido de una grande bendición. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque ti ha confiado. Qué precioso verso es ese, hermanos. Los cristianos tenemos un acceso ilimitado a tener tiempos de refrigerio. No tiene que estar cabizbajo, no tiene que correr el maratón con las rodillas raspadas. Deje que el Señor le sane, deje que el Señor le levante y siga corriendo ese maratón cristiano. Corramos con la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que hermanos, sí, tal vez usted tiene tiempos de pruebas, tiempos de crisis, tiempos de problemas sin solución, pero no te derrumbes. Tómate un tiempo de refrigerio en Cristo y Él te va a levantar y vamos a seguir corriendo la carrera, hermanos. Qué bonito beneficio del Evangelio, ¿no es así? No nada más nuestros pecados fueron borrados definitivamente, sino también tenemos tiempos constantes de refrigerio que provienen ¿de dónde, hermanos? De la presencia del Señor. Hermanos, qué precioso es esto. Por eso debemos nosotros compartir del Evangelio. Eso es a lo último que vamos a ir, hermanos. El fruto del Evangelio compartido de Pedro. Pedro predicó claramente, Pedro explicó los requisitos claros para recibir al Señor. Pedro predicó los beneficios de recibir el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahora veamos finalmente el fruto del Evangelio compartido de Pedro. Veamos, hermanos, el fruto de la predicación de Pedro. A Dios gracias, cada vez que se presente el Evangelio va a haber cierto fruto. Y aquí vemos el fruto, hermanos. Vean el versículo 1 del capítulo 4. O sea, vamos a ir al siguiente capítulo. Y quiero que noten, hermanos, lo que sucedió después de la predicación de Pedro. Vean la última parte de nuestro mensaje. Fíjense lo que dice. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Fíjese, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora, usted recuerda con más detenimiento, en un capítulo anterior ya había 3,000 personas salvas. Eso implica que después de esta tremenda predicación de Pedro, clara del Evangelio, fuerte, directa, 2,000 personas más vinieron a los pies de Cristo y ahora era una iglesia de 5,000. Qué tremendo, hermanos. Cada vez que el Evangelio se predica claramente, el Señor va a traer algo de fruto. Y hermanos, a veces yo sé que se necesita sembrar, pero yo sé que el Evangelio verdadero del Señor Jesucristo promete un fruto. Y si usted comparte fielmente, hermanos, si usted no se cansa de compartir el Evangelio, pronto usted va a cosechar, usted va a tener fruto. O si usted no se cansa de orar por su familia, de orar para que reciban a Cristo, pronto usted va a ver fruto. Recuerdo ayer, que era martes, salimos a ganar almas a las 4 de la tarde y había un sol bien sabroso, así como para tostar o rostizar un pollo.
y sin embargo salimos unos 5 hermanos y salimos a compartir, tocar puertas, hablar claramente del Evangelio, y 2 personas pudimos compartir del Señor Jesucristo, y una de esas personas, una dama, recibió al Señor Jesucristo. Qué tremendo, que cuando una iglesia no se cansa de predicar del Evangelio, así como Pedro era incansable en predicar del Evangelio, vamos a ver días futuros con fruto, hermanos. Quiero animarle a que usted no se canse de compartir del Evangelio, que usted se esfuerce en salir a ganar almas, que se esfuerce en hablarle a su familia de Cristo, que se esfuerce a hablarle a otros de la salvación, porque Dios a su tiempo va a dar fruto a aquellos que permanecen constantes. Y hermanos, yo quiero animarles con esta porción, porque esta porción nos debe recordar que Dios bendice el esfuerzo de compartir del Evangelio, y al ver una sanación hermosa y al ver una predicación poderosa, podemos ver un fruto hermoso. Y hermanos, es justo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios puede hacer la sanación si Él gusta, Dios puede hacer los milagros si gusta, pero usted y yo tenemos que hacer lo de la predicación, para que Él se lleve la gloria y la honra, y que gente venga a los pies del Señor Jesucristo. Alguien dijo que la mejor defensa de la fe cristiana es una vida cambiada. Y este limosnero sanado era una muestra de la defensa de Pedro de la resurrección de Cristo. Y hermanos, fue una oportunidad para predicar del Evangelio. Yo le quiero animar, cuando usted ve a una persona enferma, dígale: yo voy a orar por ti, yo no puedo sanarte, a menos que pueda comprarle medicina o algo, pero aún así usted, aunque se la comprara, tiene que decirle: mira, yo voy a orar por ti para que Dios te pueda sanar, y ya que le sane, no le deje ahí, sino dígale: y quiero decirte algo más, porque Cristo no solamente quería sanar tu cuerpo, sino salvar tu alma. Y quiero compartir de cómo tú puedes recibir la vida eterna y tener tus pecados borrados, y cómo poder tener tiempo de refrigerio. Hermanos, nuestra ciudad necesita tanto del Evangelio. Nada más vean el metro, vean la gente toda histérica, veanlos todos alterados. Ahí la gente dice, esto de la parálisis facial, hermanos, no es porque nos dio una gripe, es por el tipo de estrés que se maneja en las ciudades. Y hermanos, déjenme decirle que el ir ahí con un experto médico no va a ser la solución. La solución es que la gente encuentre a Cristo y empiece a disfrutar los tiempos de refrigerio, hermanos. En conclusión, hermanos, siempre que hables del Evangelio, habla de Cristo. Si tú les hablas de la iglesia, si tú les hablas de Dios, si les hablas de su amor, si les hablas de unos versitos, pero no le hablaste de Cristo, tú fallaste. Tú no estás siendo un buen ganador de almas. Atrévete a hablar de Cristo. Atrévete a explicar claramente el Evangelio. ¿Qué es? La muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo para la salvación de nuestros pecados. Explica claramente que la gente necesita poner su fe y su arrepentimiento, que son los únicos requisitos para la salvación. Y explícales qué beneficios preciosos podemos tener. Su perdón permanente, total, completo y duradero, como Él borró nuestros pecados, y también esos tiempos de refrigerio que la gente necesita. Pero también, hermano, te quiero animar a ti: si tú andas batallando, traes una carga en tu corazón, traes cosas que te perturban en tu alma, hermano, el Señor Jesucristo es el cargador de los problemas, el cargador de nuestras cargas, y tú lo que necesitas es regresar al Señor, tener un tiempo de comunión con Él, para descansar en Él tu alma, y que tengas descanso en ese tiempo de refrigerio. Quiero animarte, hermano, hermana, a tomar 2 decisiones en tu vida espiritual. Si tú no has recibido a Cristo, recíbele en esta noche. Y si tú ya le recibiste, toma tiempos de refrigerio y habla de Cristo a otras personas, pero explica el Evangelio claramente. Eso es lo que Pedro nos enseña en esta noche, la claridad del Evangelio. Vamos a ponernos todos en pie, hermanos, y vamos a terminar orando a nuestro Señor, y vamos a tomar decisiones en nuestra vida espiritual. Todos puestos en pie, si le permite su salud hacerlo, puestos en pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, en esta noche te doy gracias por la oportunidad de abrir tu palabra juntos. Gracias porque este cachito de tu palabra nos enseña claramente qué es el Evangelio, y ayúdanos, Señor, a recordar con cariño que hubo un día donde recibimos tu Evangelio.
y que estamos contentos porque fueron nuestros pecados borrados completamente, saldada nuestra deuda. Pero también, Señor, ayúdanos a recordar que tenemos acceso ilimitado a tener tiempos de refrigerio, especialmente cuando tenemos tiempos de crisis en nuestra vida. Y si hubiera alguien que no ha recibido a tu Hijo, ayúdanos a ayudarle para que pueda recibir a tu Hijo Jesucristo. Y así como estamos con ojos cerrados, con cabezas inclinadas, yo quiero invitarte a tomar una decisión. Tú ya recibiste al Señor Jesucristo poniendo tu fe en Él y te arrepentiste de tus pecados. Si tú ya lo hiciste, ¿podrías levantar tu mano un momentito como testimonio de que ya lo hiciste? Puedo ver varias manos, gracias a Dios. Puede bajar su mano.